Efectivamente, una crisis sanitaria como la que nos plantea el COVID-19 es una crisis que tiene un impacto diferenciado en las mujeres y en los hombres, en las niñas y en los niños, y el análisis que hagamos del impacto y sobre todo de la respuesta que hay que tener por parte de los países debe considerar estos impactos diferenciados. Algunos de ellos tienen que ver, en primer lugar, con el hecho que las mujeres son una parte fundamental de los sistemas de salud en todos los países. Estimamos que el 70% de las personas que trabajan en el sector sanitario, especialmente enfermeras, son mujeres y por lo tanto están en la primera línea de respuesta ante esta situación sanitaria, ante esta pandemia, y por lo tanto tienen que tener las capacidades y sobre todo los apoyos para poder responder de la mejor manera ante la atención de los miles de casos que se presentan y esta afectación y esta situación específica debe ser considerada. Un segundo ámbito en el que tenemos que contemplar el impacto de una pandemia como esta es en el impacto económico. Ya nos han transmitido los analistas de distintas instituciones internacionales el gran impacto que va a tener en la pérdida de empleos, en la ralentización de la economía y en la precarización también de los empleos existentes esta pandemia. Y aquí hay que considerar que las mujeres trabajan predominantemente en el mundo, en el sector informal, es decir, trabajos que, si bien pueden ser remunerados, son trabajos que están fuera de la seguridad social y esto las pone en una especial vulnerabilidad, sin dejar de hablar de que las mujeres todavía ganan un salario inferior al de los hombres por trabajos similares. En este sentido, también consideramos que es muy importante dimensionar el rol de cuidados que tienen las mujeres en las sociedades en las que vivimos, un rol que se distribuye inequitativamente en la sociedad. Las mujeres ocupan aproximadamente 2.6 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidar a niños y niñas, enfermos, adultos mayores y cuidado del hogar en general. Y esto hace que cuando estamos en una situación como las medidas de confinamiento que han decretado los distintos países para evitar el contagio, pues precisamente recaiga una mayor tarea de cuidado sobre las mujeres y que esto afecte no solo su capacidad de seguir desempeñando sus tareas económicas remuneradas, sino un gran peso de trabajo sobre sus hombros. Y adicional a esto hay colectivos que son especialmente vulnerables ante esta situación, en el caso de América Latina y en otros países del mundo también, pero en América Latina y en México un colectivo que está en especial situación de vulnerabilidad es el colectivo de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, quienes, como sabemos, en México han estado históricamente abandonadas de la seguridad social y que a día de hoy no tienen garantizados sus derechos laborales, de tal modo que cuando enfrentamos estas situaciones de confinamiento, muchas de ellas se ven ante el riesgo de perder sus empleos, de perder sus salarios, cuando a la vez suelen ser principales proveedoras de los ingresos económicos en sus hogares. Y finalmente me gustaría señalar que otro de los ámbitos en los que vemos un enorme impacto de este tipo de pandemia es en un incremento de la violencia doméstica hacia las mujeres. Estoy hablando de la violencia que se ejerce al interior de los hogares, que precede a la situación de crisis. Teníamos amplios índices de violencia contra las mujeres en el espacio doméstico. Esta se está incrementando en todos los países y por lo tanto tenemos que poner una especial atención a que la respuesta que damos a esta crisis sea una respuesta que incorpore una perspectiva de género, que incorpore un análisis cuidadoso de los datos con los que contamos para analizar la situación de las mujeres y de las niñas y desde luego que esto nos lleve a dar una respuesta que responda, que atienda a esas necesidades para que este impacto se minimice y en definitiva para que la recuperación a la que llegaremos y en la que todos y todas trabajaremos tenga una posibilidad de que las mujeres sean pues lo menos afectadas posible.